Otra vez. Claro. Pero esto en el básico hablamos también, ¿no? Revolución industrial. Vamos a recordar. Los que han estado en el básico, ¿no? No todos han estado en el básico. Ya miren. De hecho, un proceso importante para entender la edad contemporánea, la edad contemporánea, eh, es la revolución industrial. ¿Ya? Es las revoluciones industriales. Y no olvidar que el país cuna de la revolución industrial es Inglaterra. País cuna de la revolución industrial es Inglaterra. Y esta se inicia cuando James Watt va a crear la máquina a vapor. James Watt crea esto, la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor, ¿en dónde se la va a empezar a usar? ¿En dónde se la introducen? En el proceso de producción. Entonces, si antes hacían de uno en uno, ahora ¿cómo va a ser? En serie, en serie, ¿ya? Y si antes hacían mano, ahora ¿cómo se va a hacer? Con máquina. Entonces, un cambio que trae la revolución industrial es la mecanización de la producción, ¿ya? La mecanización de la producción, ¿sí? La mecanización de la producción. Y, como te decía, la producción en serie. Y eso transforma la economía, la política, la sociedad, trae grandes cambios, por eso revolución industrial. Y te acuerdas que yo te explicaba que con la revolución industrial, ¿qué aumenta con el uso de la máquina? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta? Maricielo, Jocelyn, Jan, ¿qué aumenta? La producción, profe. Claro, aumenta la producción. Si antes hacía 100, ahora se va a hacer 1000, 2000 con las máquinas. Y si antes, entonces, si aumenta la producción, eso genera una necesidad entre las potencias que hacen revolución industrial. ¿Qué necesidad? La necesidad de controlar fuente de materias primas, fuente de materias primas y mercados, y mercados, ¿ya? Entonces, acuérdate, ¿qué necesidad genera la revolución industrial en los países que han hecho revolución industrial? Fuente de materias primas y mercados. Claro, Yanelita, por supuesto. Genera la necesidad de controlar fuente de materias primas y mercados. Ahora, ¿te acuerdas, Yanela? Y todos chicos, todos, por favor. ¿Cuáles eran las fuentes de materias primas y mercados? ¿Cuáles eran las fuentes de materias primas y mercados? Las colonias, Renzo y Ahir, bien, bien, ¿te acuerdas? Ah? Excelente, las colonias. ¿Y qué es una colonia? A ver, defínamelo. ¿Qué es una colonia? ¿Qué es una colonia?
¿Un territorio dependiente, profe? Claro, es un ¿O algo así? territorio, Valentina, muy bien. Es un pueblo, es un pueblo que ocupa un determinado territorio realmente, pero que depende política y económicamente de una potencia industrial. Ejemplo, Perú. Somos un país subdesarrollado. ¿Quién va a negar eso, no? Somos un país subdesarrollado. ¿Ya? O bueno, colonia no somos, fuimos. Pero un ejemplo sería la India. La India, por ejemplo, era una colonia británica hasta 1947 y la India sufrió un dominio político y económico por parte de quién? De Inglaterra. Por parte de Inglaterra, ¿ya? ¿Por qué? Porque era gobernada por un virrey que era enviado desde el mismo Imperio Británico, ¿no? El mismo Imperio Británico, ¿ya? Entonces, y dependía económicamente de Inglaterra. La India producía lo que Inglaterra necesitaba. Por ejemplo, los ingleses que sembraban en la India algodón, amapola para producir el opio. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Amapola, sí, para sembrar, para producir la droga, el opio, el loco, ¿no? Y producir Inglaterra, es el mundo loco, es el mundo loco, ¿no? Imagínate. Sembraban droga los condenados. A nosotros no nos dejan sembrar cocaína, coca. Quieren prohibir sembrar coca, ¿no? Entonces la India era su colonia, claro, dependía política y económicamente de Inglaterra. ¿Ah? Y acuérdate lo que te enseñó mi colega de Historia de Perú, la colonia no podía hacer competencia en la metrópoli. No podían hacer competencia en la metrópoli. Entonces, esa es una colonia. Pero también había neocolonias. ¿Y te acuerdas, Valentina, que yo les expliqué, chicos, todos ustedes, bueno, los que han estado en el básico, qué es una neocolonia? Un país que depende económicamente de otro. Claro, Valentina, es un pueblo independiente No, profe, políticamente. lo dijo No, Adriana. fui yo, Adrián. Ya, perdón, disculpen, si Ajá. voces son parecidas. Pero yo le iba a decir, solo que mi internet está re lento, profe. Pero bueno. También, también. Que todos me reclaman. Ya está bien, Adriana, discúlpame. Tantas voces que escucho, hija, ya se me confunde. No es como ser presencial, es diferente. Pero ya, hijita, está bien. Pero es neocolonia. Somos independientes, tenemos un congreso, un presidente, una constitución, todo lo que quieras, pero somos dependientes económicamente de una potencia industrial. ¿Y qué producimos para ellos? Materias primas. ¿Cómo? No, Yanela, no, no pienses más, Valentina es inocente. Pero ya, eh, la foto del mono. Ya, ¿qué estás hablando? Allá, somos independientes políticamente hablando, pero somos dependientes económicamente.
somos dependientes económicamente. ¿Y qué somos para ellos? Su fuente de materias primas, mercado. Somos su mercado, nada más. Charlatín, ¿qué pasó? Ahora, y esto obliga a Inglaterra, Francia, Alemania a conquistar colonias en el mundo. Colonias, 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 ¿ya? Colonias. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe. Dime. Al decir neo, ¿quiere decir antes o precursión? Nuevo, neo es nuevo. Nuevo, ok. Gracias, profesor. Entonces, estas potencias se lanzan a conquistar colonias. Y obviamente, si Inglaterra fue la primera en hacer revolución industrial, entonces Inglaterra va a formar el imperio colonial más importante que va a haber en este mundo. Sí, profe, sí, el imperio británico fue el más grande, el más poderoso. El más grande, el más poderoso. ¿Ya? Símbolo de eso, o por eso a la segunda mitad del siglo XIX, como se le conoció como la era victoriana, la era donde la reina Victoria dominaba el mundo. Dominaba el mundo, ¿no? Dominaba el mundo, Inglaterra, va a ser la primera potencia. El segundo va a ser el francés, el tercero va a ser alemán, ¿no? Ahora, esa es parte del imperialismo, ¿ah? Esa parte, esa es parte del imperialismo. Y me adelanto, ¿qué es imperialismo? Ese concepto es importante para entender todo lo que viene hasta ahora. ¿Qué es imperialismo? La última fase del capitalismo. Claro, pero es la fase donde una potencia industrial ejerce un dominio económico sobre muchos pueblos. Domina pueblos subdesarrollados porque son su fuente de materias primas y mercado. Por ejemplo, cuando logramos nuestra independencia, cuando logramos nuestra independencia, cuando logramos nuestra independencia, caímos bajo la dependencia económica de quién. La dependencia económica de quién. Deme un segundo.
Primero de Inglaterra, claro, primero de Inglaterra, ¿ya? Primero de Inglaterra. Primero de Inglaterra, de ahí de Estados Unidos. Y date cuenta, ¿cuál es el gancho que usaron ellos para tener un control sobre nosotros? ¿Cómo empieza su dominio económico? ¿Cómo empieza su dominio económico? Con los préstamos, pues. José Larriba Agüero, ¿te acuerdas? Nuestro primer presidente del Perú. Nuestro primer presidente del Perú hizo el primer préstamo a Inglaterra. Prestó, ¿cuánto? 1.200.000 libras esterlinas. Y ahí empezó la deuda externa. Por eso no nos podemos revelar, pues. Debemos plata. Ah, no, claro, le debemos plata. Le debemos plata a los estados. Ah, ahí está el problema, pues, ahí está el problema. Ahí está el problema, ahí empieza la deuda, chicos. Ahí empieza la deuda, ahí empieza nuestra dependencia. Empieza nuestra dependencia. Entonces, estos imperios coloniales se forman, profe, porque estas potencias necesitaban fuentes, materias primas y mercados. Sí, también necesitaban mano de obra barata. Mano de obra barata. Mano de obra barata, claro. Mano de obra barata, justamente, ¿para qué? Para ser competitivo con la competencia, con otras potencias, ¿no? Que también tenían su industria, ¿no? En lo político, un factor es que estas potencias, ¿por qué luchan? ¿Ya? Estas potencias luchan por la supremacía en el mundo. Y acuérdate, ¿cómo lo justificaban? ¿Ah? ¿Cuál es la justificación ideológica? Ya, es eso. Por eso se forman los imperios coloniales, ¿no? ¿Sabes cómo lo justificaban? Una justificación fue el darwinismo social. Darwinismo social. Acuérdate, Darwin crea la teoría de selección natural, pero más loco que eso se comenzó a aplicar a las razas. El darwinismo social es eso, es la doctrina que sostenía que había razas superiores. Había razas superiores. ¿Y cuál era, supone, la raza superior? La blanca.
Entonces, y había razas inferiores, la negra, la cobriza, ¿no? Entonces, eso le daba el derecho a estos blancos, para África, el mundo. Más bien, y también el paternalismo, otra justificación, ¿no? Que la cultura occidental era la superior, entonces los negritos de África estaban contentos con los blancos los colonizan, ¿no? Porque le estaban llevando la civilización, lo sacaban de la barbarie, el salvajismo. ¿Y de verdad así se justificaba, profe? Así se justificaba. Así se justificaba. Otro es, también llevar la fe, pues llevarle la salvación, Cristo, llevarle a Cristo, llevarle la salvación. ¿Qué? ¿En serio, profe? Sí. Parece sonso, pero así era. Así era. Jesucristo. Y ahí no solo la Iglesia Católica, por si acá, no solo la Iglesia Católica, ahí entra también la luterana, la anglicana, comienza a competir ahí, ¿ya? Esa era la justificación ideológica, ¿no? Y también se lo justifica también la colonización o el afán científico. Por ejemplo, un ejemplo que te estoy diciendo es buscar los orígenes del río Nilo. Así expediciones interesantes que buscan el origen del río Nilo, pero de paso colonizaban África Negra para los intereses de esas potencias, ¿no? Entonces, en ese contexto se forman los imperios coloniales, ¿ya? Ahora, pero también que aumenta el desempleo. ¿Por qué? Porque la máquina en parte reemplaza al hombre. La máquina en parte reemplaza al hombre. ¿Ya? Así, sí, acuérdate que John Kay inventó una maquinita llamada lanzadera volante que hilaba algodón y que hacía el trabajo que antes realizaban 280 hombres. Entonces, ¿cuántos se quedaron sin chamba por culpa de John Kay? 279. Por taller, ¿ah? Por taller, qué profe, ¿verdad? Sí, por taller. Por taller. ¿Usted te imaginas la ola de desempleo que había en Inglaterra? Y como esa vez te expliqué, chicos, cuando el desempleo es alto, de hecho, ¿qué pasa con los sueldos? Se van al diablo, pues. Van al diablo, caen. El empresario paga lo menos posible. Paga lo menos posible, claro, se aprovecha. Se aprovecha, imagínate, Brigitte, ¿no? Brigitte debe ser. Brigitte. Imagina Brigitte o Renzo. Imagínate trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche por 600 soles al mes. Tú dirás, ¿qué? Así era, pues. Si quieres, si no, otro lo puede hacer, ¿no? ¿En serio, profe? ¿En serio? Quieran. ¿Había derechos laborales? ¿Qué derecho? No había nada, no había nada. Nada. Ni horas extras, ni vacaciones, ni feriados. No había nada, ni un tipo de derecho. Ni un tipo de derecho. ¿Ah? ¿En serio? Así eran. Y, profe, ¿y las mujeres trabajaban? Claro, trabajaban, pero por la mitad del sueldo de un varón. Por la mitad del sueldo de un varón. ¿Así? Sí. ¿Que la mujer trabajaba así? Claro. Por la mitad del sueldo del varón. Del varón. Y, si mira, si ahora hay niños abandonados por X motivos, niños que son abandonados por X motivos,
imagínate en ese contexto de miseria, explotación que te estoy describiendo. Había harto niño abandonado en Inglaterra. Harto niño abandonado en Inglaterra. ¿Ya? Sí, muchos abandonados en Inglaterra. ¿Ya? Harto niño abandonado, ¿ah? Entonces, chicos, los hospicios se llenaban. Los orfanatos vendían a los niños a la fábrica. ¿Vendían a los niños a la fábrica? Sí, lo vendían a los niños a la fábrica. ¿Ya? Ya. Entonces, y esos niños debían colaborar pues, con el empresario. ¿Cómo? Trabajando, trabajando. ¿Y para qué lo usaba el señor? Ah, bueno, de hecho, para trabajar, pues. Trabajaban en la fábrica, encadenados a la máquina, ¿ya? Encadenados a la máquina, los azotaban para que no se duerman, los hacían trabajar en la mina de carbón. Muchos niños querían suicidarse. Para que no los hagan, no se maten, los inducían al alcoholismo. ¿No? Habían niños alcohólicos en Inglaterra. Pues, si te das cuenta, los inicios de la revolución industrial es un contexto de miseria, explotación, un contexto de explotación, ¿ya? Y donde el obrero, al inicio, ¿a quién le echaba la culpa de toda su desgracia? La máquina, la maldita máquina, que le había quitado su trabajo. Entonces nace el primer movimiento obrero en el mundo. ¿Te acuerdas, Valentina, cómo se llama ese movimiento obrero? Relacionan a un juego de mesa. César. No, 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 proletariado en la clase social. Ludita, Andrew, muy bien, el movimiento ludita. Ludo, pues, ¿no jugó Ludo? Claro, Ludo. ¿O no han conocido el Ludo ustedes? Claro, ludita. ¿Qué hacían los luditas? Saboteaban las... Ah, tú eres el rey Ludo. Ah, ya debe ser, ¿ah? Pero ¿qué hacían los luditas? Saboteaban las máquinas, destruían las máquinas, creían que la máquina le había quitado su trabajo, pero pronto el obrero se da cuenta que el malo no es la máquina, el malo no es la máquina, sino el malo es el dueño de la máquina, ese maldito, es el desgraciado, ese maldito es el explotador. Y se da cuenta que es importante, porque si él no manipula la máquina, ¿qué pasa con la fábrica? No produce, no produce. Entonces se da cuenta que es importante, se comienza a organizar. ¿En torno a qué? Al sindicato. En torno al sindicato. Al sindicato. Y yo creo que la mayoría me sabe qué es un sindicato, ¿sí o no? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es sindicato, ah? ¿Qué es sindicato?
La asociación de obreros que se unen para luchar por sus derechos. Que se unen para luchar por sus derechos. ¿Man no lo dijo? Ah, ya, listo, man, no lo había visto. Asociación de obreros, trabajadores que se unen para luchar por derechos. Y el método de lucha universal hasta ahora, ¿cuál es? La huelga. Hasta ahora es la huelga. Claro. Ahí los obreros comienzan a luchar por mejorar sus derechos. Dime, Xiomara, dime. ¿Estás ahí? Y su método de lucha universal hasta ahora es la huelga, pues la huelga. Es la huelga, mientras, claro, si no hay solución, la huelga continúa, ¿no? Es el lema, claro. Allá, profesor, el método universal, claro, el método universal. Llama, llama. La huelga. Sí. Aló. Dime, Alberto, ¿qué pasó? ¿Has cocinado para con Castilla? Sí. ¿Sí has cocinado para con Castilla? Huelga, ¿no? Claro, creo que ya es necesario. Ya es necesario. ¿Ah? No, difícil que en el mundo pre-huelga. Difícil. Más en el Estado, ¿te das cuenta? En el sector privado hay huelgas. Hay huelgas en el sector privado, pero son un poco limitadas. Más es en el Estado. Más es en el Estado. Más es en el Estado. Pero el método universal es la huelga. La huelga. ¿Ah? La huelga. Eso sí, indudable. Entonces vas a ver que la revolución industrial genera una contradicción entre obrero y burgués. Obrero y burgués. ¿Ya? Ah, el obrero y el burgués, claro. El obrero luchando por mejorar su condición de vida y el burgués buscando pagar lo menos posible, ganar más, la mayor cantidad de dinero posible. No, ese es un burgués. Está de progreso, puede ser, no de trabajo, pero busca maximizar su ganancia. Pues, mientras menos pague, mejor para él, ¿no? Siente más feliz. De hecho, se siente más feliz. ¿Ah? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos por qué la revolución industrial se inicia en Inglaterra y no en el Perú? No en el Perú. ¿Por qué? Uno, por la acumulación de capitales. Por la acumulación de capitales. ¿Ya? No te olvides, una causa es la acumulación de capital. Inglaterra acumuló tal capital que parte de ese capital lo pudo invertir en la industria. Ahora tú miras, ¿y por qué Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra? ¿Ya? ¿Por qué Inglaterra? Simple. Lo que pasa
Inglaterra, ¿por qué acumuló capital? Porque acuérdate que Inglaterra durante el siglo XV, XVI, no, XV no mucho, XVI, XVII, XVIII, va a promover el mercantilismo. ¿Te acuerdas que yo te decía que el mercantilismo sostenía que había que acumular capital, y para acumular capital que había que promover la industria, había que promover el comercio, ya, la industria y el comercio, vender más, comprar menos. Pero indirectamente ahí entra Perú, pues. ¿Qué? Ya, escúchame. Eh, entonces, Inglaterra promovió su industria y se dedicaba a vender mucho, a comprar lo menos posible, ¿no? Profe, ¿y esto cómo sabemos, ah? Simple. ¿Te acuerdas que en la colonia España promovió el bullonismo? ¿Qué era el bullonismo, te acuerdas? Era aquella corriente económica que te decía que la riqueza se basaba en el oro y la plata muy bien, pero que para acumular oro y plata solo había que explotar zonas muy ricas en oro y plata. Nada más, zonas muy ricas en oro y plata. Zonas muy ricas en oro y plata. Entonces ellos promovieron la minería, pero nunca la industria. Entonces, si no promovieron la industria, los españoles, ¿de dónde salió lo que nos vendían? Ah, de Inglaterra, pues. Ah, gran parte lo compraban ingleses, franceses, holandeses, alemanes. Y es por eso que el oro y plata de América, ¿dónde termina acumulándose? En Inglaterra. En Inglaterra. ¿A eso cómo se le llama? La acumulación originaria del capital. ¿Ya? La acumulación originaria del capital. ¿Sí? Entonces Inglaterra al final va a acumular los capitales que le van a permitir invertirlos en qué? En industria, en educación, investigación. Y eso le va a permitir hacer la revolución industrial. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso ellos hacen primero la revolución industrial. Por eso. ¿Ya? Profe, ¿qué más? Ah, mira. También tienes la revolución agrícola. Hay una revolución agrícola. ¿Sí? Claro, hay una revolución agrícola. ¿Por qué? Tenía que haber una revolución agrícola. Porque acuérdate que con la revolución industrial, la población del campo migra a la ciudad. La población del campo migra a la ciudad. ¿Ya? Entonces las ciudades crecen. Entonces, si la población del campo migra a la ciudad, de hecho el campo tenía que aumentar notablemente su producción agrícola para mantener vivas las ciudades. Así no, entonces tenía que haber una revolución agrícola y la hacen. Se crean las máquinas para la agricultura, todo bacán, pero no era suficiente. Entonces se necesitaba un fertilizante natural o un fertilizante que optimizara la producción agrícola. Ella entra a Perú, pues. Ahora, ¿con qué entramos al negocio? Nos hicimos ricos por un tiempo
Nos hicimos ricos por un tiempo. El guano. El guano. Entonces, el guano, el guano, ya, el guano, nos hicimos ricos vendiendo eso. No, pero es verdad, pues, Fiomar, es verdad, es verdad. Nos hicimos ricos pan, vendiendo guano, ¿no? Paquita. Ya nos hicimos ricos por un tiempo, ¿ah? Por un tiempo, sí. También tiene que haber una revolución en los transportes. ¿Por qué? Bueno, ahí, ¿qué inventos revolucionaron el transporte? De hecho, ¿qué inventos revolucionaron el transporte? ¿Qué inventos revolucionaron el transporte? Uno, el barco a vapor, muy bien, y el otro, el ferrocarril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque permiten mover rápidamente materias primas, manufactura, todo bacán. Pero hay una cosa, hay otra cosa. También, ¿por qué? Porque porque permiten integrar económicamente un determinado país. Por ejemplo, Alemania está unida con vías férreas. Toda Alemania está unida con vías férreas. ¿Ya? Toda Alemania está unida con ferrocarriles. ¿Así, profe? Sí. Entonces, eso permitía integrar económicamente un país y eso favoreció el desarrollo económico de Alemania. Eso permitió el desarrollo económico de Alemania. ¿Ya? Otro, entonces ferrocarril, profe, fue sinónimo de progreso. Claro, fue símbolo de progreso. Fue símbolo de progreso. Profe, ¿y por qué en el Perú nuestros ferrocarriles no trajeron progreso? ¿Por qué en el Perú los ferrocarriles no trajeron progreso? Porque nuestros ferrocarriles fueron transversales. O sea, lo que pasa, Brigi, es que, por ejemplo, todas las ciudades alemanas se unieron con ferrocarril, se unían con ferrocarril. Entonces, eso permitió la integración económica de Alemania. O sea, de cualquier ciudad alemana tú podías llegar a Berlín. Todo estaba unido con ferrocarril. En cambio, acá nuestros ferrocarriles, o acá los ferrocarriles no traen progreso. ¿Por qué? Bueno, sí, puede ser, César, pero más es porque solo unían una zona de producción de materias primas con la costa. ¿Así? Sí. O sea, ese es el problema. Solo unían un centro de producción de materias primas con la costa. ¿Ya?
Entonces, esos ferrocarriles a la larga no nos benefician a nosotros, sino a quién beneficiaban. A Inglaterra. A Inglaterra. No, no hizo revolución industrial los otomanos también. Ahí entró en decadencia. Ya después van a hacer, ahora, Turquía tiene una industria, pero es muy limitada, ¿te das cuenta? Se quedaron atrás justamente por eso. España también, pues, ¿no? ¿Qué pasa con España? Ah, ya, bien Bregui, bien Bregui. Ese es ¿cómo se llama? El contrato Grey, ¿no? Y de ahí no sé cómo llamarlo, Piero no, Leguía lo da perpetuidad, ¿no? Hasta que viene ¿se llama? Viene mm, Leguía, viene Velasco y lo estatizan. Ah, como decía, ¿no? Como te decía, el detalle está en que España ni Turquía no promovieron su industria. No promovieron su industria, no promovieron su industria, ¿no? ¿Y eso qué hizo? Que a la larga quedaran desfasados respecto a Inglaterra, respecto a Francia, pues quedaron atrás, desfasados. Justamente por eso, porque nunca promovieron su industria. Nunca promovieron su industria. No. Y hasta ahora, ¿no? España tiene industria, sí, pero muy, muy limitada. Por no decir Monse, ¿no? Por no decir Monse, ¿no? Muy, pero muy limitada. Muy limitada. Ahora, otro es la explosión demográfica. Tú dirás, profe, ¿qué tiene que ver la población con revolución industrial? ¿Tiene que ver eso? Simple. Que, que a más población, más mano de obra barata. Más mano de obra barata. Más mano de obra barata. Más mercado donde colocar tu producción industrial. Más mercado donde colocar tu producción industrial. ¿Te das cuenta? Por eso China, para un empresario chino, es el paraíso. La feria del hogar, ya no hay feria del hogar, ¿no? Pero bueno, sí. Pero ahí, ¿cuál es el problema de nuestros burgueses? Que son intermediarios nomás. No son emprendedores, este es el detalle. Son intermediarios, no emprendedores. Traían, traían, traían cosas interesantes, ¿no? Yo, verdad, nunca fui, ¿ah? Mi papá nunca me llevó a la feria del hogar. No sé, nunca fui, así que no puedo opinar. Nunca fue, profe, no. No, no. Un poco me siento triste por eso.
Padre, en ese aspecto no era de ir a esos lugares. Pero lo que sí, en el gobierno de Balta hubo la primera exposición universal en el Perú. Una exposición universal era cuando eh, científicos, ingenieros del mundo venían y presentaban sus inventos. Ahí donde Pedro Ruiz Gallo presentó su reloj, pues. Profe, antes de ese reloj, los chilenos se lo llevaron. Los chilenos se lo llevaron. ¿Cómo? Lo estoy relacionando nomás. La historia del Perú. Falta, pues, ¿no? Una exposición universal, Puente Balta, el Hospital 2 de Mayo, ¿qué más? El contrato Dreyfus, ¿no? Lo fregó a los consignatarios urbanos, por eso los consignatarios fundaron el Partido Civil. Habrá que fue fundado por estos consignatarios con su líder Manuel Parro y Lavalle para recuperar el negocio, ¿no? Que fue presidente, ¿no? Y que fundó el Colegio Ingeniero y de Mina, toda esa cosa. Más o menos me acuerdo, porque esa parte es interesante, historia de Perú. Pero niego, pero sí, sí. ¿Para qué? Hay también el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles son las nuevas fuentes de energía, chicos? El vapor y el carbón, y el petróleo y la electricidad. Son las nuevas fuentes de energía, ¿ya? Que se van a usar con la revolución industrial. Porque mira, antes de la revolución industrial, ¿había máquinas o no? Antes de la revolución industrial, ¿había máquinas o no? ¿Había máquinas o no? ¿Qué dice César? Antes de la revolución industrial, ¿había máquinas o no? Sí, pero se movían con la fuerza motriz del animal, del hombre. En cambio, con la revolución industrial es diferente, porque ahora esas máquinas se van a mover con la energía generada por el vapor y el carbón. Exacto. De ahí el petróleo y la electricidad, ¿no? Deme un segundo, por favor, un segundo.
Listo, listo. Claro. Entonces eso tiene que ver con la revolución industrial. Ahora, son dos revoluciones industriales, ¿ya? Teóricamente se acepta dos revoluciones industriales, ¿ya? La primera nace en Inglaterra, eso no lo dudes, ¿ah? La primera nace en Inglaterra. La segunda, Francia, Estados Unidos, Alemania. Por eso viene, ha venido. Ha venido, chicos. Eso viene. ¿Ya? Por favor, eso ha venido. ¿Ya? La fuente de energía, en la primera el vapor y el carbón, en la segunda el petróleo y la electricidad. El petróleo y la electricidad. ¿Ya? En la segunda. Profe, ¿cuál es la principal industria en la primera? La textil. Eh, es la textil. La principal industria en Inglaterra siempre fue la industria textil hasta ahora. Inglaterra es célebre por sus camisas, sus telas. Una cosa es usar un casimir inglés. Imagínate, una camisita está como $1000. Y que una camisita así, en casimir inglés. Inglés, ¿ah? Casimir inglés, ¿no? Pero, profe, con $1000 voy a Gamarra y me compro, pues, por lo menos, 100 camisas y con corbata. Ah, sí, sí, Toda sí. gamarra. Sí. No, no tanto, Gamarra no tanto, pero si te compras unas, ¿cuánto consigues una camisa en Gamarra? Con corbata y todo, 25, 30 soles, ¿ah? Buscando si lo consigues. Pero tela mala también, tienes que buscar algo bueno. Eh, Ahora, ¿qué más, profe? ¿Qué más? En la segunda, la industria más destacada es la petroquímica. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, César, entre la segunda y la primera revolución industrial? No tanto que uno use máquina de vapor y el otro ya con motor a combustión. No, 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 no es eso, ¿ah? Y no sabes por qué. Porque en la segunda revolución industrial, ¿qué se aplica a la industria? Que en la primera no se vea. A ver, César, ilumínalos con tu sapiencia. ¿Qué se usa en la primera que todavía no ves en la segunda? O en la segunda, perdón, ¿qué se aplica a la industria que no se ve? A ver, repito mi pregunta, César. ¿Qué diferencia la segunda revolución industrial con la primera? O sea, ¿qué se aplica en la segunda revolución industrial que no se aplicaba en la primera? Y ahí te das cuenta la gran diferencia que hay entre los dos. Ya, el petróleo y electricidad, sí, 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 puede ser, pero hay otra cosa. Y no lo olviden todos, chicos, ¿ah? No, no, aparte de eso. No lo olviden, por favor, ¿ah? ¿Sabes qué introduce? La ciencia. Acuérdate, la segunda revolución industrial es la aplicación de la ciencia en la industria.
Y eso lo ves en la industria petroquímica, pues. La química, la física, alcanza un gran desarrollo con la revolución industrial. Profe, ¿la química, la física? Sí, la física, la química. ¿Ya? La física se aplica a la química, en la industria petroquímica. Del petróleo, ¿qué derivados salen? La gasolina, el querosene. Pero no solo eso, asfalto, nylon, pinturas, ¿no? Tantas cosas que salían del petróleo. ¿O verdad, no, profe? Claro, esa es la aplicación de la ciencia, pues. Es la aplicación de la ciencia. Claro. ¿Estamos? También tienes la industria eléctrica. Claro. Y es por eso que los inventos de la segunda revolución industrial se relacionan, de hecho, a la industria eléctrica. Por ejemplo, se llama, ¿ya? Por ejemplo, la radio. ¿Quién inventó la radio? Giuliano Marconi. El teléfono, Graham Bell. Profe, pero no se lo choreó. Ah, bueno, sí, el verdadero creador del teléfono es Antonio Meucci, pero el que lo patentó fue Graham Bell y por eso que al final se llevó los créditos, ¿no? Eso está demostrado, ya se, inclusive póstumamente se le ha reconocido a Meucci como el creador del teléfono, pero ya está muerto, pues, ¿para qué? Murió pobre, el rico se hizo ver con el teléfono. Qué cosa de la vida, ¿no? ¿Qué más? Tienes, ¿cómo se llama? Algo me estoy olvidando. Allá, el fonógrafo de Edison. Ah, sí, no tenía plata para patentarlo, qué salado. Sí, es decir, firme, César, tiene razón. Era misio, no podía patentarlo. Era misio, no podía patentarlo, ¿no? Después tienes, ¿cómo se llama? Tiene el cinematógrafo, los hermanos Lumière, el automóvil creado por Ben. Claro que el que creó el motor fue un tal Diesel. La computadora tenía otro nombre, si no sé, ¿ah? El teléfono sí tenía otro nombre. Meucci lo llamó Telefrono. Graham Bell lo cambió a, a teléfono. Ah, pero no sabe la historia, César, cómo llegó a mano de Graham Bell. Meucci era misio, pobre era el pobre Meucci. Misio, misio, misio. Y entonces su mujer desesperada, tú sabes que la madre es para alimentar a los hijos, ¿no? ¿Y crees que hizo? Empeñó el invento de su esposo. Una casa de empeño, lo empeñó. Y cuando Meucci regresa, ponte, ¿no? Dice, mi invento, no lo empeñé. ¿Qué has hecho, mujer? Dice que el hombre va y ya no lo encuentra. Ah, fue, ya no estaba. Y de poco después lo patentó Graham Bell como si pegó al pobre Meucci. Estaba.
La mujer tampoco no me imaginaba pues, qué sería, ¿no? Lo empeñó. $10, creo, no me acuerdo cuánto fue. No me acuerdo el monto, pero no era mucho, ¿ah? No era mucho. Pero ya fue. No sabía, pues, la pobre, pues, tampoco, ¿no? Desesperada, pues, hijo, alimentar a los hijos. La automotriz, ya, la industria automotriz. En la primera, los obreros están desorganizados, por eso son recontra explotados. En la segunda, se organizan en torno al sindicato. ¿Quién está con su audífono? Chicos, ¿quién está con su micrófono? María Alejandra, tu audio. Salió, se ha palteado. Se fugó. Se palteen, pero, oye, pero la gente está en la calle. Ya se fue, creo. Abandonó la reunión. Está palteado. Ya. En la segunda está organizada en torno a los sindicatos. En la primera se desarrolla la segunda fase del capitalismo. Y esa segunda fase es el capitalismo industrial. En la segunda revolución es la tercera fase del imperialismo. Ahora, como consecuencia, mira, se consolida la tercera fase del capitalismo, imperialismo. Esto no quiero que lo olviden. Es imperialismo cuando ¿qué es ¿cuál es el tercer imperialismo? ¿Qué es imperialismo? A ver, ¿qué es imperialismo? La dominación. A mí me pregunta el profesor. Ya, Xiomara, a ver, dilo. No te preocupes, María, no te preocupes. Pasa, hija, pero tengan cuidado con el dedito, ¿eh? Tengan cuidado con el dedito. Claro, es cuando una potencia ejerce un dominio, un control sobre pueblos subdesarrollados. Y esos pueblos subdesarrollados son fuente de materias primas y mercado. ¿Ya? ¿Qué es lucha imperialista? Es otro concepto que vamos a usar cada rato, más adelante. Cada rato vamos a usarlo. ¿Qué es lucha imperialista? Claro, es la lucha entre dos potencias industriales por controlar fuente de materias primas y mercados. ¿Ya? Es la lucha de dos potencias industriales por controlar fuente de materias primas y mercados. ¿Ya? Esas potencias luchan por controlar fuente de materias primas y mercados. Ah, profesor, genera las guerras mundiales. Claro, eso genera las guerras mundiales.
¿Ya? Esa es la lucha entre dos potencias industriales por el control de fuentes de materias primas y mercados. Nace una Profesor, nueva... Dime. ¿la lucha imperialista tiene algo que ver con la paz armada? Claro, por supuesto. Por supuesto. Porque ahí esas potencias se están chocando por controlar, ¿qué? Colonias. En ese contexto tienes el Congreso o la Conferencia de Berlín. Y en esa Conferencia de Berlín, eh, estas potencias se reparten en África. Sin asco, se reparten en África. ¿No? Es el último reparto colonial en el mundo. Y eso permite la formación de los grandes imperios colonialistas, ¿no? Imperialistas. ¿Mm? Ahora, Adriana, escúchame, ¿ah? Nace el proletariado. ¿Qué es proletariado? Los trabajadores, El obrero. Pero, ¿te acuerdas que esa palabra tiene un significado? Lo han olvidado, cópienlo, por favor. Mira, lo voy a decir, ¿ah? ¿Qué proletariado? Aquel que no tiene medios de producción, solo que tiene su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo, ¿a quién se la vende? Al empresario, al burgués. Se la vende al empresario, al burgués. ¿Ya? Eso es el proletariado, ¿ya? Aquel que no tiene medio de producción, solo que tiene su fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, ¿a quién se lo vende? Al empresario, al burgués. ¿Ya? Entonces ese proletario, ¿ah? Por ejemplo, yo indirectamente sería un proletario, porque este no es mi academia. Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera, ya. Pero no lo es, no lo es. ¿Para qué? No lo es. Ahora, nace el socialismo. Acá, Magno, lúcete. ¿Qué es socialismo? Que empiece el debate con César. A ver. ¿Qué es socialismo? ¿Qué es socialismo, Magno? Etapa de transición, ya. Sí, está bien. Está bien el etapa de transición, ¿no? Ya. Sistema económico que busca la equidad y la justicia social. Sí. Ya. El socialismo, de hecho, es una corriente filosófica. Una corriente filosófica que nace en un contexto de miseria, explotación, producto de la revolución industrial. Ese contexto es sobre explotación al obrero. Entonces, los filósofos socialistas van a reflexionar y van a tratar de plantear una, una alternativa al capitalismo. Y para ellos la alternativa al capitalismo era el comunismo. Mismo profe, el comunismo. Esa era la alternativa al capitalismo. Esa era la alternativa.
Entonces, ¿cómo los filósofos socialistas, cómo los filósofos socialistas soñaban eso, ¿no? Claro, lo que ellos dicen es que había que eliminar la propiedad privada. Lo primero que había que eliminar la propiedad privada. Una vez que eliminas la propiedad privada, ya todo se iba a estar en la igualdad, no todo va a ser igual. Pero escúchame, pues, hermano, lo que pasa es que hay dos socialismos. Uno es el socialismo utópico de Owen, Saint-Simon, Fourier, y el otro es el socialismo científico de Marx, Engels. Lo que tú me estás hablando es el socialismo científico. Pero el utópico, mira, hay una gran diferencia entre los dos socialismos, ¿ya? Hay una gran diferencia entre los dos socialismos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fácil, ¿ya? Que el socialismo utópico sostenía que la revolución tenía que ser desde arriba, desde arriba. Desde arriba, ¿ya? O sea, en otras palabras, Magno, si la revolución tenía que ser desde arriba, si la revolución tenía que ser desde arriba, entonces ¿quién tenía que hacer los cambios en favor del pueblo, del obrero, si ya te cuenta? Espérate, mira, pero déjame hablar, déjame hablar. A ver, respóndeme, pues, Magno. Dime, si la revolución es de arriba, ¿quién tiene que hacer la reforma en favor del proletariado, del obrero? La burguesía, pues, la burguesía, el burgués, claro, Renzo. Entonces, la burguesía tenía que hacer los cambios en favor del pueblo. Owen, por ejemplo, un rico empresario, ¿ah? Plata está por gusto. Tenía más plata que todo, ¿ah? Rico empresario. Pero mira la idea de los utópicos. Mira, por eso Marx lo llamó utópico, fantasioso. Pues mira, la idea de Owen era crear comunidades obreras donde donde eh, los obreros tenían que trabajar para el bien común. Y Owen lo hizo. Owen creó su cooperativa, él lo llamó cooperativa. Agarró 1.200 familias obreras, si mal no recuerdo, los reunió y le dijo, muchachos, les regalo esta fábrica. Todos se emocionan de verdad. Este complejo industrial se lo regalo. Mío, pero se lo regalo. Plata está por gusto. Todos los obreros, gracias, señor Owen. Sí, sí, ustedes van a trabajar para el... Mira, mira, mira. Ustedes van a trabajar para el bien común y se van a repartir equitativamente la riqueza. Oh, gracias, señor Owen. Pero uno más racional por ahí dijo, pero señor Owen, no tenemos plata. Ah, no tienen plata, ¿no? No se preocupen. Yo les pongo el capital. ¿Qué? Les pongo el billete. Usted trabaja para el bien común y se reparten equitativamente la riqueza. ¿Te imaginas? Lloraban los obreros, ¿no? Señor Owen, lo amamos. Y uno más racional, mira, otra vez dice, pero señor, ¿y cuáles son las normas, las reglas que van a regir la comunidad, ¿no? Las leyes, ¿no? Y ahí vienen los fregados. ¿Sabes lo que dijo Owen? No, todo se va a basar en el amor y la fraternidad. La fregó.
Lo que pasa es que los utópicos se inspiraban en la Revolución Francesa, fraternidad, amor. ¿Tú crees que eso iba a funcionar? No, porque en cuestión de plata muere el amor. Acuérdate, tú ves muchas veces esa pelea con tu pareja por plata. No sé si de repente escuchaste una discusión entre tu papá y tu mamá y es la plata. ¿Y en serio? ¿Sí? Y él lo hizo, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que fracasar? Porque el hombre por naturaleza es egoísta. Por eso es utópico, ¿te das cuenta? Por eso es utópico, porque el hombre por naturaleza es egoísta. Va a haber uno que va a querer ganar más que los demás porque va a considerar que trabajan más, o va a haber un vago que no hace nada y va a querer cobrar igual que los demás, generar discordia, y al final se va al diablo la cooperativa. Owen le metía más plata, pero igual se seguía yendo al diablo. Fracasó. Por eso Marx lo llamó utópicos. Por eso Marx, socialismo científico. ¿Qué decía Marx? El obrero tiene que... Revolución desde abajo. Ahí esa es la gran diferencia. El socialismo científico decía revolución desde abajo. Desde abajo. El obrero tiene que tomar el poder, destruir la propiedad privada, eliminar la propiedad privada. Y una vez que se elimina la propiedad privada, el Estado reparte equitativamente la riqueza. ¿Qué así, brother? Ajá, esa es la idea. Es lo que él antes decía Magno, ¿no? Ese socialismo científico, cuando el Estado se apodera, elimina la propiedad privada, pasa a controlar los medios de producción y distribuye equitativamente la riqueza. Ese es socialismo, pero científico, ¿ya? Y de hecho, con la revolución industrial, ¿qué vas a ver? Que hay una gran expansión urbana. La dictadura del proletariado, muy bien. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ah, y con la revolución industrial crecen las ciudades, crecen las ciudades. ¿Alguna pregunta, chicos? Disculpe, ¿puede repetir el tema de expansión urbana, por favor? Te escuché. Ya. Con la revolución industrial, la población del campo mira la ciudad crece. Hay una expansión urbana. Por ejemplo, Xiomara, ciudades como Liverpool, de 10.000 habitantes pasaron a 90.000, 100.000, 200.000, por la expansión del comercio. La expansión del comercio por la expansión del comercio. Cuenta. Entonces, eso obviamente trae consigo que vuelvan las ciudades. Bien, chicos. Voy a parar la grabación, ¿verdad? Antes que me olvide.